Bueno, padre, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Lo que voy a hacer básicamente es trazar un esquema general de algunas cuestiones relacionadas a la Inquisición y luego podremos ahondar en algunas cuestiones, voy a mostrar algunas imágenes y dejaremos lugar al final para las preguntas, porque indudablemente el Tribunal de la Inquisición abarca tantos frentes que se hace imposible poder, digamos, abordarlo todo, por lo menos con alguna claridad, con alguna profundidad en 45 minutos, 50 minutos. Para todo aquel, digamos, que quiera acceder a la verdad sobre este nobilísimo tribunal que ha sido tan vilipendiado, creo que hay una cuestión a favor y una cuestión en contra. Lo que tenemos en contra es que han pasado 5 siglos de mentiras ininterrumpidas acerca del tribunal. Bien decía, me acuerdo de una frase muy ajustada que se aplica a esto de Mark Twain, que dice que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y esto es particularmente cierto en el caso de la Inquisición. Ustedes fíjense, hay que decir algo sobre la leyenda negra, tal vez sea un término con el cual algunos de ustedes estén familiarizados. Estas mentiras contra España y la Iglesia Católica, digamos, no surgen por casualidad, surgen en un momento específico que es, digamos, finales del siglo XV, digamos más bien que ya toma mucha fuerza a mediados del siglo XVI, cuando Inglaterra se encontraba disputando a España el dominio territorial del orbe, y los protestantes, mancomunados, ¿no?, por supuesto con estos británicos o sajones en general, disputaban a la Iglesia el poder espiritual, ¿verdad? Entonces comenzó una guerra propagandística a efectos de mancillar el buen nombre de la Iglesia Católica y de España. Cuestión esta que se facilitó mucho con la invención de la imprenta, que recuerden que al modo actual, es decir, al modo Gutenberg, que permitía publicar libros en serie a un costo razonablemente económico, bueno, justo es coincidente a esta campaña de desprestigio de la Iglesia Católica, de modo que llegó muy rápido todas estas mentiras que se impregnaron hasta el hueso por todo el mundo. Es decir, es complicado sacar de la conciencia de la gente esta leyenda negra, pero tenemos algo a favor, por lo menos para aquellos que buscan sinceramente la verdad y aquellos que realmente pueden jactarse de, digamos, de un conocimiento científico sobre la materia, porque la Inquisición tiene una particularidad, algo que tiene muy a favor, que es que es prácticamente el único tribunal de estas características que ha conservado casi la totalidad de su documentación. Ustedes fíjense que cada intervención que se da en el proceso del tribunal, incluso el más insignificante movimiento administrativo, hasta las rúbricas de los inquisidores, aparecen documentadas. Incluso cuestiones que podrían en el futuro tal vez traerle algún problema o algo que tal vez no le era favorable o no le hubiera sido favorable a la Inquisición años después. Pero la Inquisición es muy transparente, este tribunal, y documenta absolutamente todo. Y como dijo el padre Bonifaz, esta documentación a la cual yo tuve la suerte de acceder se encuentra en su mayoría en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, y hay una parte importante que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París en Francia. Cuando José Bonaparte se va de Francia, se roba mucha documentación, afuera de hacerse unos pesos, ¿no?, y venderse a coleccionistas privados, y bueno, parte quedó allí. Y toda esta documentación, que a la actualidad ha sido analizada prácticamente toda, nos da, digamos, hay una conclusión que es decisiva, que es básicamente, por decirlo en pocas palabras, nos dice esta documentación, el análisis minucioso, de que ha sido realmente un tribunal de misericordia y un tribunal de justicia. Pero a estos efectos, lo que más nos va a, digamos, creo que la mejor fuente que tenemos, que es la que ha analizado con más, digamos, detenimiento esta documentación, recuerden, en el año 1998, esto es algo desconocido incluso por los propios católicos, digamos, tan prontos a decir que la Iglesia pidió perdón por su pasado y se, digamos, avergüenzan del pasado de la Iglesia. El propio Juan Pablo II, en el año 98, él
organiza un simposio en Roma donde reúne a una gran cantidad de expertos en la materia, en distintas disciplinas, digamos, abocando cada uno de ellos, abocándose a un aspecto distinto del tribunal. Estos investigadores, convocados por Juan Pablo II, por el cardenal Borromeo, no eran necesariamente católicos, había gente de otras confesiones, pero que habían demostrado cierta seriedad en sus investigaciones, de modo de asegurar que las conclusiones fueran lo más objetivas posible. Y bien, luego de 3 años se llega finalmente a una conclusión que en realidad ya habían intuido y ya habían documentado de su manera varios otros autores anteriores, pero esta vez lo hacía Roma oficialmente. Nos termina diciendo lo que hace un momento les aseguraba, que la Inquisición fue un tribunal justo y que fue un tribunal de misericordia. Este simposio, gran parte de sus conclusiones se encuentran publicadas en un libro que edita la Editorial de Vaticano, que se llama, el nombre original es La Inquisizione, sale alrededor del año 2000-2001, de modo que tenemos elementos para asegurar lo que estamos diciendo, es decir, que el tribunal de la Inquisición fue un tribunal de misericordia. Pues yo me acuerdo que cuando le puse el título, ese título del libro, bueno, mucha gente se quedó perpleja. Normalmente, bueno, aquí el editor me cambió el nombre, porque esta es una edición que se hizo un poco a las apuradas, pero el título original es un tribunal de misericordia, y bueno, ya veremos, porque decir tenemos algo, digámoslo, es un tribunal que, digamos, puede demostrarse científicamente y documentalmente todo lo que estamos diciendo, todo lo que vamos a decir. Eso por un lado. Pero bueno, previo a adentrarnos ya a las cuestiones más propias del tribunal, digamos, porque siempre, digamos, uno cuando se aborda la historia tiene que, digamos, evitar caer en los anacronismos, ¿no? Es decir, uno tiene que considerar los eventos, los hechos y los actores en el preciso momento histórico en el que suceden. Es decir, esto es el ABC, en realidad para cualquier persona con sentido común, pero lamentablemente lo vemos que en general poca gente respeta esos lineamientos, digamos, esenciales, ¿no? Para el estudio de la historia. De modo que, a ver, déjenme. Entonces, hablando del preciso contexto histórico, tenemos que comprender que en aquellos tiempos, ustedes fíjense que cada estado, cada sociedad, cada civilización histórica, por lo menos las más preponderantes, siempre se han, digamos, regido a través de, podemos decir, un valor madre, un eje axiológico, un valor supremo, considerado por lo menos por esas sociedades, digamos, un valor que actuaba como una columna vertebral, digamos, de ese estado. En la cristiandad fue la fe. Ustedes, haciendo un paralelismo moderno, por ejemplo, fíjense actualmente que el eje central, por lo general, es el hombre o el inmanentismo. Hoy tenemos, por ejemplo, banderas como los derechos humanos o la democracia o una falsa libertad, etc. Y todo es orquestado a través de esos valores que son considerados madre. Luego veremos que en realidad estos estados construidos a partir de tales postulados terminarán siendo en definitiva los que han cometido y los que cometen mayores injusticias. Pero bueno, en definitiva, en ese momento el elemento que primaba en absolutamente todos era la fe y era la religión, lo cual nadie ponía en duda. Ustedes recuerden que, digamos, la doctrina que regía en aquel momento, especialmente, podemos decir, a principios de la Edad Media, o por lo menos a partir de los escritos de San Bernardo, él tiene una teoría que se llama la teoría de las 2 espadas, que es, digamos, lo que dice básicamente es que las 2 espadas, es decir, la espada del poder temporal, secular, y la espada del poder espiritual, no pueden estar en una sola mano. De modo que tienen que estar una en cada mano, y bueno, deben, por supuesto, complementarse para poder, digamos, desarrollarse de un modo adecuado. Por supuesto que el poder espiritual es siempre más importante que el terrenal. Es decir, había una simbiosis, había una complementación entre el Estado y la religión. Es decir, desde el monarca hasta el último campesino eran todos católicos, y hay que entender que el vulnerar esa fe, el atacar esa fe, tenía efectos, digamos, no solo en lo meramente religioso, en la cuestión de la ortodoxia,
sino también traía consecuencias trágicas para la seguridad de los estados, porque vulnerar esa fe, que era la columna vertebral sobre lo cual todo estaba hecho, traía, en definitiva, generaba un caos social que luego terminaba en guerras civiles. Esto es algo, por ejemplo, que ha sido muy evidente en las regiones protestantes, cuando al mismo tiempo, digamos, en los tiempos en los que estaba la Inquisición, fíjense cómo los protestantes, con su presunto libre examen, como 200.000 personas murieron en guerras entre las distintas sectas. ¿Por qué? Porque no se cuidó la ortodoxia de la religión. Es decir, el mejor caso de que no cuidar la ortodoxia de la religión, que no supervisar el buen desarrollo de la religión, tiene incluso consecuencias que son materiales y devastadoras para el Estado, el mejor caso es el protestante. Esto los propios protestantes, los propios historiadores reconocen que ha habido cerca de 200.000 personas muertas en las distintas guerras que han ocurrido en las regiones protestantes. Los seguidores de Calvino, con los de Zwinglio, con los de Lutero, donde estos presuntos campeones del libre examen, por el solo hecho de desviar una coma de algún postulado, era automáticamente considerado un hereje y ejecutado. ¿Cuán distinta es la cuestión dentro de la Iglesia Católica? Pero lo que quiero decir es que lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que la fe, digamos, era algo natural, absolutamente todos, y atacar la fe no era solamente una cuestión, porque hoy, por ejemplo, en estos días, la palabra herejía o la palabra fe no le dice demasiado a nadie, y hasta, digamos, el solo hecho de la mención de un hereje hasta le resulta simpático a mucha gente, pero en aquellos tiempos realmente el vulnerar la fe, el atacar la fe, era atacar a la propia sociedad, era de algún modo destruir los cimientos sobre los cuales estaba establecido el Estado. Ustedes fíjense que, y esta no es una concepción, digamos, esta severidad con la cuestión de la herejía, no fue solo propiamente de los cristianos. Fíjense que también en la época de los emperadores romanos de Roma, la herejía, o incluso con los griegos, la herejía era castigada con la muerte. Y, digamos, y no era nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se consideraba la herejía como un delito de lesa majestad, es decir, como atentar contra la propia autoridad suprema, porque sabían que eso podía traer consecuencias, digamos, civiles devastadoras. De modo que esto es importante saberlo para los enemigos, a toda la gente que ataca a la Iglesia de cierta severidad, que en realidad la que actuó con menos severidad, o decirlo de algún modo más, si quieren, caritativamente, fue la Iglesia Católica. Porque ustedes fíjense cuántas veces escucharon hablar de la severidad y rigurosidad con la que los propios judíos ejecutaban y perseguían a sus propios herejes. Fíjense, por ejemplo, en la Edad Media es célebre las persecuciones cruentas entre los que seguían la filosofía talmudista y la filosofía antitalmudista. Es decir, los judíos fueron los primeros en perseguir duramente la herejía y de un modo muy cruento. Ni hablar de los protestantes, por supuesto los musulmanes, sucede hoy en día. O sea, esto es importante saberlo, porque en definitiva la Inquisición, que es un tribunal de fe que se encarga de asegurar la ortodoxia de la religión, y todas las religiones históricamente han tenido sus tribunales de fe. Es decir, no hay nada de oscuro ni incluso de extraordinario en un tribunal de fe, es decir, en que cada religión se asegura el buen desarrollo de la fe. Y la pena, en todos los estados y en todas las civilizaciones, para la cuestión de herejía, la pena era la muerte. Pero ya veremos si puede a la Iglesia achacársele alguna culpa con respecto al destino del hereje. Bien. Se me apagó. No se va a ver mucho, pero bueno, por lo menos algunos. A ver. Pues se suele decir, por ejemplo, que la Inquisición muy arbitrariamente veía a alguno que no le gustaba la cara y enseguida lo mandaba a torturar, lo mandaba a ejecutar, lo mandaba a hacer una serie de preguntas.